Perfecto. Vale, y compartir pantalla. Vale. Bien, ¿lo ves bien también? Igual pongo pantalla completa. Ah, claro, pero tú aquí no puedes ver si viene alguien, ¿no? Sí. Se puede ver. Vale. Bueno, espera, voy a dejar un segundito aquí para ver la gente que hay. Vale, entonces, eh, bueno, cuando para las personas que han podido leer el módulo el contenido didáctico y a un poco de forma resumida, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, en realidad estamos hablando de muchísimas cosas. Podemos hablar de salud materna, podemos hablar de salud infantil, podemos hablar de enfermedades de transmisión sexual, podemos hablar de cómo, de los matrimonios infantiles y de muchos otros temas también vinculados, por ejemplo, a violencias machistas. Yo en esta charla eh, quería, voy a empezar un poco a desgranar en primer lugar qué son los derechos sexuales y reproductivos, pero luego quería hacer especialmente hincapié en la interrupción voluntaria del embarazo, en el aborto inducido. ¿Por qué? Porque estamos en un momento a nivel político, cultural, que yo creo muy interesante, ¿no? Porque sí que tenemos países, bueno, también en África subsahariana, que están avanzando en lo que es la despenalización del aborto, pero luego también hemos visto que hay otros países que sí que están retrocediendo, como Estados Unidos, que sabemos que hace muy poco tiempo desmanteló básicamente todas las bases legales que tenía en relación bueno, pues a la interrupción voluntaria del embarazo. Lo entendemos como un derecho humano y por ello os lo traigo aquí hoy. También eso va a ser el grueso de lo que es nuestra charla de hoy, pero también hablaremos de la mutilación genital femenina. Lo haremos de un poquito ya más al final. Es un tema muy interesante y muy, bueno, sobre todo por teniendo en cuenta que África, ¿no? Muchos países africanos, algunos países africanos, en algunos países africanos se concentra esta práctica junto con Medio Oriente y entonces, bueno, también hablaremos de ello. Entonces, para empezar, cuando hablamos de qué son los derechos sexuales y reproductivos, aquí tenemos, bueno, las primeras veces que se definieron fue la Conferencia sobre la Población y Desarrollo del Cairo y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en 1994 y en 1995. Esta definición básicamente nos dice que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos de la decisión libre sobre el control, tanto de mujeres como de hombres, de nuestra sexualidad, lo cual implica, entre otras cosas, decidir libremente cuándo tener hijos o hijas, si tenerlos o no, por supuesto, con qué tenerlos y en qué momentos vitales tenerlos también, siempre y cuando claramente estén en la época, podríamos decir, reproductiva. Pero también cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, también hablamos de las condiciones, de tener las condiciones necesarias para poder acceder a la información sobre la educación sexual y también a los recursos de salud sexual y reproductiva. En definitiva, hablamos de tener las condiciones necesarias para poder alcanzar el nivel más alto de salud sexual y reproductiva. Vale, desde esta definición general sí que quería profundizar un poquito más. Entonces, cuando hablamos de derechos sexuales, en primer lugar, ¿de qué hablamos? Pues, por supuesto, de disfrutar del placer libremente. Hablamos también de elegir libremente nuestra pareja o nuestras parejas sexuales, de vivir la sexualidad sin violencia y también de vivir libremente lo que es nuestra orientación sexual y de género. Por supuesto, hablamos también de
bueno, de tener unas condiciones que permitan protegernos y prevenir las enfermedades de transmisión sexual, pero también tener unas condiciones y unos servicios que nos permitan protegernos también y prevenir los abortos no deseados. También hablamos de accesos a servicios de salud de calidad y también acceso a una educación integral durante toda la vida. Es decir, estamos hablando, realmente si os fijáis, eh, bueno, de muchos elementos, ¿no? Que incorporan también lo que es la diversidad sexual y de género, la orientación y la identidad de género, pero también la prevención frente la, y la protección frente a las enfermedades de transmisión sexual, pero también la capacidad de poder decidir libremente sobre nuestro cuerpo. Cuando hablamos de derechos reproductivos, yo no sé si hay alguien más, ¿no? Un segundo. No hay nadie más, ¿no? Qué igual. Voy a hacer que... No, vale. Y cuando hablamos de derechos reproductivos, hablamos de, por supuesto, como os decía antes, decidir libremente sobre nuestra reproducción. Decidir si tener hijos o no tener hijas también, pero por supuesto, o no tenerlo. Decidir también el tipo de familia que queremos formar, ¿no? Más allá de lo que entendemos como familia nuclear. También hablamos del ejercicio de la maternidad de forma equitativa, es decir, o sea, todo, bueno, todo el, esto, ¿no? Que nos está enseñando el feminismo, ¿no? De poner el cuidado en el centro, la vida en el centro, que los cuidados no pueden ser únicamente responsabilidad de las mujeres, también es un tema de derechos, tiene que ver con los derechos reproductivos. También el acceso a los métodos anticonceptivos, el acceso a servicios integrales de salud y también el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo. Todo esto también tiene que ver con los derechos reproductivos. Y aquí sí que quería, sobre todo, hablar, ¿no? De que no solo tiene que ver con nuestra reproducción, sino que también tiene que ver con la familia, el tipo de familia que yo quiero o que creo que es mejor para mí, ¿no? Y también con el ejercicio de una maternidad, podríamos decir, corresponsable. Un segundo. Eh, Se están moviendo las diapositivas. Perdonar, ¿eh? Vamos a ver. Ah, no, no, no se están moviendo. Alguien está hablando en el chat. Pone una pregunta, ¿se están moviendo las diapositivas? Yo no veo que se muevan. Miren las diapositivas. Pero bueno, para eso también hay una solución. Mira, aquí tienes. Ah, vaya. Vamos, espera un momento. Ahora. Igual puedo compartir sin la pantalla completa, ¿no? Eso es. Entonces, estás en tu presentación, pero no haces pantalla completa, sino diapositiva a diapositiva. Vale. Entonces, ahora, Compartir pantalla, aquí, y lo haces diapositiva a diapositiva. Vale, perfecto. Ahora veis si paso las diapos. A ver, chat. Ahora sí, vale, muy bien. Vale, perfecto. Gracias. Vale. Entonces, vamos a la, bueno, después de esta introducción un poco sobre qué son los derechos sexuales y reproductivos, vamos al tema que nos ocupa hoy, que tiene que ver con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Antes de hablar de específicamente de lo que es la realidad en África subsahariana, sí que... ahora. Sí que quería
ante todo, hacer unas aclaraciones a nivel de definiciones. Por un lado, cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, no estamos hablando, por supuesto, del embarazo, no estamos hablando, por supuesto, del aborto natural, lo que ocurre naturalmente, sino que hablamos del aborto inducido. Eso por un lado, bueno, lo quería aclarar. Pero también cuando empezamos a leer sobre estos temas, lo cierto es que tenemos muchísimas definiciones. Por ejemplo, se habla de aborto inseguro, de aborto seguro, de aborto legal, de aborto ilegal. Yo entiendo que aquí todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero sí que quería dejarlo un poquito claro para que tengamos claro realmente de qué estamos hablando. Hablamos de aborto inseguro cuando quien lo realiza o bien no está lo suficientemente preparado o no tiene la preparación sanitaria para poderlo llevar a cabo, o se desarrolla en unas condiciones médicas que no son, vamos, que tampoco son buenas, ¿no? Hablamos de aborto seguro cuando ocurre lo contrario, cuando quien lo realiza tiene, evidentemente, es una profesional de la salud y se desarrolla, digamos, en unas estructuras sanitarias que también a nivel de higiene y a nivel de técnicas, digamos que son las correspondientes, son técnicas modernas. También hablamos de aborto ilegal cuando la interrupción voluntaria del embarazo se realiza en países donde está penalizado. Pero un aborto puede ser seguro e ilegal, es decir, yo puedo realizar una interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, pero en un país en el que está penalizado, porque, por ejemplo, he conseguido los medicamentos necesarios para poderlo llevar a cabo y al revés. Entonces, bueno, yo sé que también esto lo sabemos, pero bueno, quería aclararlo. Vale, luego sí que quería un poco dar, bueno, estos datos a nivel introductorio, la verdad que pueden ser positivos o negativos según quien lo mire. Pero como os decía al principio, tenemos como dos tendencias, ¿no? En este esquema de aquí tenéis el número de países que desde 1994 han despenalizado el aborto. O despenalizado no, perdonar, han ido liberando las leyes de tal manera que poco a poco el aborto se va despenalizando, ¿no? Algo así. Y de estos 59 países, hasta el 39%, o sea, 23, son países africanos. Entonces, eso yo entiendo que puede ser una buena noticia, pero ojo, también hay países que han retrocedido, ¿no? Como por ejemplo, como os decía antes, Estados Unidos, que el verano pasado, eliminó sus bases legales de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto sienta un precedente muy importante. ¿Por qué? Porque, como no lo digo yo, lo dicen expertas en la materia, cada vez que las mujeres conseguimos un derecho, o sea, nunca lo podemos dar por sentado, porque en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa que volvemos para atrás. Y esto vamos a ver qué va a ocurrir, ¿no? En Europa o más en esta parte del mundo a raíz de lo que ocurrió en Estados Unidos, ya lo veremos. Ahora sí que os voy a presentar unos mapas del mundo donde, en primer lugar, aquí tenéis señalados en rojo los países donde el aborto está prohibido del todo. Como podéis ver, son poquitos estos países, pero la mayoría de ellos se centran en África. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Mauritania, de Senegal, de Sierra Leone, entre otros. Os voy a dar un ejemplo normativo de lo que implica la penalización del aborto en estos países. Por ejemplo, según el Código Penal de Senegal,
quien haya intentado procurar un aborto a una mujer tiene una pena de prisión de 1 a 5 años. Esta pena de prisión se eleva a 10 años cuando se acredita que el culpable realiza habitualmente estos actos. Y para las mujeres que hayan provocado por sí mismas un aborto o hayan accedido a realizarlo, hablamos de una pena de prisión de 6 meses a 2 años. En este otro mapa mundi tenemos siempre en rojo los países donde el aborto sigue penalizado, pero está permitido en los casos que se vea que la vida de la mujer que lo va, bueno, está en peligro. Como vemos, aquí estamos hablando, por ejemplo, de daños, se permiten casos de daño al feto o en casos de violación, en caso de incesto. Nuevamente, tenemos bastantes países en África que tienen este tipo de marco normativo, entre los que, para mencionar algunos, tenemos Libia, Mali, Nigeria, Tanzania, Gambia, Uganda y así. También aquí os voy a poner otro ejemplo más a nivel normativo, perdonad, a nivel normativo. Y, por ejemplo, os traigo el Código Penal de Nigeria, ¿no? Donde básicamente se dice que el que voluntariamente quiera abortar a una mujer embarazada será reprimido con pena privativa de libertad hasta 14 años, siempre y cuando se demuestre que el aborto no ha sido causado, ha sido causado por buena fe. ¿Vale? O sea que estamos hablando de hasta 14 años de pena privativa de libertad, que yo entiendo que puede ser, no tiene por qué ser solo la cárcel, ¿no? Vale, seguimos. Aquí tengo otro chat. Ah, vale, ya está. Vale. Aquí tenemos en amarillo los países donde también sigue penalizado el aborto de alguna manera, pero se permite para preservar la salud. Normalmente, nuevamente, estamos hablando de situaciones, se suele permitir, es como menos restrictivo que los casos anteriores que os he comentado, suele permitirse nuevamente en casos de complicaciones al parto y también en el caso de ser una menor, suele realizarse únicamente, se requiere la autorización de los padres y, bueno, de los padres y de las madres. Aquí nuevamente vemos que muchos de los países que tienen este tipo de marcos normativos están en el continente africano. Después, vamos viendo aquí, tenemos en este mapa del mundo, ya veis que son muy poquitos ya, están marcados en azul. Tenemos aquí los países que digamos que no están entre el sí y el no, ¿no? Que todavía no lo han despenalizado, pero tampoco lo están penalizando demasiado. Entonces, las leyes que hay se suelen interpretar de forma bastante libre y se suele permitir la interrupción voluntaria del embarazo básicamente en la gran mayoría de las circunstancias. Y aquí tenemos a Etiopía, Zambia y Ruanda, entre los países del continente africano. Y por último, aquí tenemos el mapa del mundo donde el aborto está despenalizado, donde está permitido. Podemos ver cómo de repente nuestro mapa mundi se amplía muchísimo y básicamente es lo que ocurre también en el Estado español. El aborto está permitido siempre, pero con un límite gestacional de alrededor de las 12 semanas de gestación. Esto es común en básicamente todos los países que han despenalizado el aborto, si bien es cierto que en algunos países, por ejemplo, el periodo de gestación igual llega hasta las 14 semanas, a otros llega a 10 semanas, depende un poquito, ¿no? Y en África subsahariana, los países que han despenalizado el aborto son Guinea-Bissau, Benín, Sudáfrica y Mozambique.
Voy a mirar a la gente que está online. No sé si me seguís, si tenéis dudas, si no, yo sigo. Cualquier cosa, o podéis hablarme directamente. Igual prefiero que me habléis directamente más que el chat. Vale, vale, ok, perfecto. Vale, entonces, aquí ya tenemos un poco una idea general, no sé si se ha quedado claro de cómo está la situación a nivel legal. Ay, no sé si estamos grabando. Ah, vale, vale, se me había olvidado. Vale, claro, cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, por supuesto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los embarazos no deseados o no intencionados. Hay una creencia muy común, sobre todo de parte de aquellos sectores que están en contra de esta práctica, de que cuando una mujer se queda embarazada de forma no intencionada es porque ella quiere o es porque es su responsabilidad. Eh, Os presento aquí varios datos de las Naciones Unidas que nos dicen básicamente que a nivel mundial la mitad de las mujeres y niñas tienen embarazos no deseados. Y más del 60% de estos embarazos no intencionales terminan en aborto. Y más del 45% de estos abortos, se realizan en condiciones de riesgo. Por tanto, puede entenderse como un tema de emergencia de salud pública. Según una investigación que se ha llevado a cabo recientemente en 64 países de ingresos medios bajos, el 23% de las mujeres no pueden negarse a mantener relaciones sexuales. Otro 24% no puede tomar decisiones sobre su propia atención médica y otro 8% no puede tomar decisiones específicas sobre la anticoncepción. Es decir, el 57% de las mujeres están únicamente del total de mujeres que hay en el mundo mundial, solo el 57% de las mujeres está en situación de tomar libremente sus decisiones en relación a sus derechos sexuales y reproductivos. Y esto creo que es nuevamente un dato relevante y que ahora vamos viendo, ahora iremos desgranando y explicando un poquito más. Vale, en esta gráfica de aquí tenéis la muestra, ¿no? El número de embarazos no intencionales al año por cada 1000 mujeres que están en edad reproductiva, ¿vale? Como estamos viendo, por ejemplo, en Europa y en América del Norte, la tasa es de 35 embarazos no deseados cada 1000 mujeres, cifra que va subiendo, 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 subiendo hasta 91 en el caso de África subsahariana, ¿vale? Pero también dentro de una propia región hay resultados muy dispares, porque, por ejemplo, la tasa desciende a 49 en el caso de Níger y aumenta a 145 en el caso de Uganda. También es verdad que desde 1990 han disminuido las tasas de embarazos no deseados casi a la mitad, tanto en Europa como en América del Norte, también a una cuarta parte en América Latina, en Asia, pero en África únicamente un 12%, en África subsahariana. Entonces nos preguntamos, ¿por qué tanta diferencia? ¿Qué ocurre? Vale, para poder contestar a esta pregunta, he estado mirando un estudio que se ha llevado a cabo desde las agentes de las Naciones Unidas, que lo que han hecho es un estudio relativamente reciente. Lo que han hecho ha sido básicamente analizar o buscar una correlación entre las tasas de embarazos no deseados y diferentes indicadores. Os voy explicando un poco cuáles han sido los resultados de estas investigaciones muy a macro escala para que podamos luego nosotras sacar nuestras conclusiones. El primer indicador es el desarrollo socioeconómico de un país, que se mide
por el nivel educativo y en segundo lugar por el nivel de ingreso, podríamos decirlo. Entonces se ha buscado la correlación entre el desarrollo socioeconómico y las tasas de embarazos no deseados. Pues los resultados, ¿cuáles han sido? Por supuesto que a cuanto más desarrollo socioeconómico desciende la tasa de embarazos no deseados, ¿vale? Pero en África subsahariana ocurre lo contrario. A cuanto más desarrollo económico, más tasa de embarazos no deseados. ¿Por qué ocurre eso? Porque cuando hablamos, claro, cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo, cuando hablamos de igualdad de género, estamos hablando de temas que están muy vinculados a la cultura, a la cosmovisión. Entonces, yo puedo aumentar el nivel de ingreso, puedo desarrollar económicamente, ¿no?, un determinado país, pero si no trabajo a nivel educativo, si no trabajo a nivel de cultura con las poblaciones, pues en el caso de África subsahariana, pues no voy a obtener resultados a la hora de disminuir la tasa de embarazos no deseados. Otro indicador con el que se han analizado las tasas de embarazos no deseados ha sido con el indicador de desigualdad de género. ¿Cómo se mide el indicador de desigualdad de género? Pues se mide básicamente mirando en un determinado país el acceso que tienen las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva. Se mide mediante el empoderamiento que tienen las mujeres en un determinado país y también en el acceso al empleo, o sea, a nivel económico. Bueno, según este análisis, por supuesto, los países que registran mayores cotas de desigualdad de género también alcanzan mayores cotas de embarazos no deseados, lo cual nuevamente nos permite identificar la importancia de trabajar desde una perspectiva más vinculada a la cultura, al desmitificar, ¿no?, todas las ideas erróneas que puede haber en torno a estos temas. Otro indicador que está sobremente conocido es la relación entre la tasa de mortalidad materna y embarazos no deseados. Esto yo creo que lo sabemos todas ya. ¿Qué pasa? Hay una relación muy estrecha entre mortalidad materna y abortos. ¿Por qué? Porque las mujeres que tienen embarazos no deseados no van a los servicios de salud, ¿no? Sobre todo en los países de bajo o medianos ingresos. Por tanto, pueden tener complicaciones en el parto, pueden tener muchas cosas porque no están atendidas o porque no acuden a estos servicios. Pero nuevamente, en África subsahariana es al revés. Es decir, a cuántas menos tasa de mortalidad materna, más elevadas son los embarazos no intencionales. Nuevamente, porque nosotros podemos aumentar el desarrollo de un país, por ejemplo, planteando un mayor acceso a los recursos de salud sexual y reproductiva, pero nuevamente, si yo no trabajo desde una perspectiva como más de empoderamiento, no solo de acceso, pero de educación, de cultura, pues no voy a ir al tema principal, que es disminuir la tasa de embarazos no deseados. Y luego, por último, se hizo una relación también, o se buscó una correlación entre las leyes de aborto, ¿no?, los países donde las políticas de abortos son más restrictivas o menos restrictivas, y también los embarazos no deseados. También en estos casos, claramente, ¿qué es lo que se ha visto? Que cuanto menos restrictiva es una política en relación con el aborto, menos embarazos, es menor la incidencia, de los embarazos no deseados. Y esto
Da igual el nivel de ingreso de un país. De hecho, se ha analizado que en países de altos ingresos, pero que tienen políticas restrictivas con respecto al aborto, las tasas de embarazos no deseados seguía siendo alta. Nuevamente, el nivel económico no, para tratar estos temas, claro que es importante porque permite acceder en mayor medida a recursos de salud sexual y reproductiva, pero si no incidimos a nivel más de cultura y de educación, poco, bueno, no vamos a tener los resultados que queremos. Vale, claro, aquí ahora, antes decíamos, ¿no? Que la gran mayoría, o sea, que alrededor del casi la mitad de las mujeres en el mundo no pueden decidir libremente sobre su cuerpo, tomar decisiones sobre su cuerpo. Entonces, con respecto a África subsahariana, yo sí que quería explicar un poco el porqué de tanto de las tasas tan altas de embarazos no deseados, ¿no? Más allá del estudio que hemos visto. Uno de los temas que tratamos en el curso, en el módulo, también tiene que ver con el matrimonio infantil. El matrimonio infantil, claro, cuando una niña o una adolescente se casa precozmente, de forma precoz, se espera de alguna manera que tenga hijos o hijas al poco de casarse. Pero también una niña o una adolescente se puede quedar embarazada y por temas de honor a la familia, por los estereotipos de género vinculados a la maternidad, por las creencias culturales, pues se les pide que se case, ¿no? Entonces, son como el matrimonio infantil, digamos, y los embarazos no deseados, como que de alguna manera se van retroalimentando entre sí, lo cual otra de las causas que quería sacar y que también conocemos de sobra tiene que ver, por supuesto, con la violencia sexual. Y cuando hablamos de violencia sexual, no hablamos únicamente de las agresiones sexuales que pueden ocurrir en la comunidad, sino que hablamos de aquellas que puedan suceder dentro del ámbito familiar. Entonces, muchos abortos, muchos embarazos no deseados también son provocados por violencia tanto de género o por violencia ¿cómo se dice? Intrafamiliar, ¿no? También, como os decía antes, el nivel educativo influye, es otro de las causas de los embarazos no deseados. Si yo no tengo ni idea de cómo de cómo funciona mi salud sexual reproductiva, si no tengo idea de cuáles son o tengo muy poco conocimiento sobre, por ejemplo, los anticonceptivos que existen, bueno, pues ahí lo vemos como otro elemento que influye en todo esto. Pero también, insisto, cuando hablamos de educación también hablamos de cultura. Si estoy dentro de una determinada comunidad donde existe una cosmovisión particular en relación al papel que como mujer yo tengo que tener, pues lo tendré más difícil y eso es otra causa más. Otra causa más también tiene que ver con la pobreza en los hogares, ¿no? Ya no solo de un determinado país, sino que de los hogares. Si yo no tengo dinero, ni siquiera o poco dinero para poder acceder a la educación o para otras cosas, no sé cómo voy a poder comprarme anticonceptivos. Y también el medio donde vivimos, una cosa es vivir en una ciudad y otra cosa es vivir en el campo. Hay muchos estudios que dicen que, por ejemplo, las desigualdades de género se aumentan mucho más en las zonas rurales, porque allí el acceso, digamos, a los recursos de salud sexual y reproductiva, bueno, todos los recursos, pero sobre todo los de salud sexual y reproductiva, pues es mucho más difícil. Vale, y poco a poco vamos terminando con esto. No sé si tenéis alguna duda o...
Bien. Y sí que quería hablar del estigma, de la interrupción voluntaria del embarazo, porque es un tema que está lleno de estigmas y ya no solo en África subsahariana, yo entiendo que en todas las partes del mundo, aquí también en el Estado español tenemos movimientos muy abolicionistas que lo que hacen es eh, pues estigmatizar muchísimo tanto la práctica del embarazo, de la interrupción voluntaria del embarazo, como de las mujeres que lo practican. El estigma, como cualquier otro estigma, empieza a nivel cultural, ¿no? Por eso insisto tanto en la cultura. Y, no es otra cosa que todas aquellas ideas, falsas ideas, estereotipos, prejuicios que demonizan de alguna manera la práctica, ¿no? Y que se va difundiendo a través de los medios de comunicación y va de alguna manera creando una cosmovisión abolicionista negativa sobre esta práctica en concreto. Claro, desde esta visión macro, pero desde esta cosmovisión cultural, ello tiene un impacto a nivel legislativo y es así como se construyen marcos normativos que normalmente lo que hacen es penalizar la práctica. O en los casos en los que no se penalice o se prohíba del todo, eh, bueno, pues ya hemos visto, ¿no? Cuando dicen, bueno, pues que se puede, en algunos países se puede realizar esta práctica siempre y cuando se justifique, por ejemplo, para salvar la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, a nivel, o sea, la cultura y las creencias luego tienen un impacto a nivel legislativo, pero eso pasa con muchísimos temas, pasa con la inmigración, pasa con todo, ¿no? Con todos los temas de carácter más sociales y que tienen que ver siempre con nuestra cosmovisión de alguna manera. También tiene un impacto a nivel institucional, porque si yo, por ejemplo, admito la interrupción voluntaria del embarazo solo en determinados casos o tengo una política discriminatoria en ese sentido, quizás voy a crear recursos que también son... o voy a dificultar el acceso a este recurso, o lo que voy a hacer es hacer que no sea gratuito, sino que sea de pago, ¿no? Puedo poner diferentes trampas para que las mujeres realmente lo hagamos de forma insegura, ¿no? Podríamos decir. Y también, por supuesto, tiene un efecto también a nivel comunitario. Y cuando hablo de comunidad, hablo de la familia, del entorno cercano, de nuestros grupos de amistades. Entonces, si yo sé que estoy en un entorno donde el aborto está siendo estigmatizado, pues probablemente tomaré la decisión o de hacerlo sola o de hacerlo de forma insegura o seré fuertemente discriminada por mi círculo más cercano, ¿no? Por lo que va a tener también un impacto a nivel individual. Y sí que quería hablar también del concepto de intersección de estigma, que es cuando se da en situaciones de gran desigualdad, ¿no? Si entonces yo como mujer no tengo, puedo ser estigmatizada para desear o para interrumpir, a la hora de interrumpir mi, mi, mi embarazo, pues no quiero pensar si soy lesbiana o si soy una persona trans. ¿No? Entonces, como realmente luego el estigma puede ir mucho más allá o puede ser mucho más fuerte en colectivos que son pues más discriminados aún. Y ya quería terminar esa parte del aborto. Si queréis, podemos hacer un stop por si queréis hablar, porque luego vamos a hablar de otro tema. Y si hay algún elemento que os parece de interés comentar, creo que lo podemos hacer ahora. Os voy a dar algunas claves para despenalizar el aborto. Para aquellas personas que trabajan con otras personas que están involucradas en organizaciones sociales,
¿no? Que de alguna manera puedan ayudar, si tratan estos temas, bueno, pues tener unas pautas para contrarrestar algunas de estas falsas ideas o mitos que hay en torno a este tema. Lo primero, el aborto es un procedimiento altamente seguro. Hay muchos estudios que lo ponen de manifiesto y hasta se dice que es 15 veces más seguro y con menor riesgo de muerte que un parto natural. El aborto se vuelve inseguro cuando hay barrera para acceder a servicios gratuitos. De hecho, en aquellos países en el que el aborto está penalizado, solo 1 sobre 4 abortos son seguros. Pero en aquellos países en el que el aborto es legal, 9 sobre 10 abortos son seguros. O sea que la tasa aumenta muchísimo. Como os decía, es un procedimiento sencillo, eficaz y que se puede gestionar hasta desde casa. De hecho, se habla de interrupción voluntaria del embarazo autogestionada a través de medicamentos adecuados para ello. También hay muchísimas falsas ideas, ¿no?, que dicen que el aborto tiene, la interrupción voluntaria del embarazo, tiene consecuencias tanto a nivel físico como a nivel mental. Por ejemplo, se intenta vincular a veces con un mayor riesgo de sufrir cáncer de mama o con la infertilidad. Pero no es verdad, es mentira, ¿no? Es altamente seguro y está demostrado. Y también a veces se habla de cómo la interrupción voluntaria del embarazo puede tener secuelas a nivel mentales, por ejemplo, aumentar depresiones, ansiedad, estrés postraumático. También, mentira. Otra cosa es que yo, después de una interrupción voluntaria de embarazo, porque he sido violada, por ejemplo, he sido sujeta a una violación o porque estoy totalmente estigmatizada o discriminada por mi comunidad, pues tenga una depresión. Pero tiene que ver más con el contexto sociocultural en el que se desarrolla esta práctica y no con la práctica en sí. Los abortos inseguros son altamente costosos para los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque tienen complicaciones, porque hay riesgos de infección, hay riesgos de muerte. Entonces, para los sistemas de salud es mucho más caro hacer frente a todo esto que a un aborto seguro que normalmente termina bien. Por eso también el aborto ha de considerarse como un problema de salud pública, porque las muertes por aborto inseguro son previsibles de alguna manera. También las últimas 2 cositas tienen que ver que los embarazos no deseados o no intencionales muy pocas veces tienen que ver con decisiones de las mujeres. Ya hemos visto que hay muchos temas vinculados a la desigualdad de género que hacen que las mujeres no podamos decidir libremente sobre nuestro cuerpo. Y por último, el aborto es un problema de justicia social y de derechos humanos. Hay un acceso muy desigual en el mundo al aborto seguro. Importante, es un factor de discriminación. Y esto voy a dejar de compartir. Esto es un poco la primera parte. Yo puedo seguir hablando, pero no sé si hay algo que queráis comentar o si no paso ya al otro tema. No sé, alguna reflexión, también de las experiencias que podáis tener en trabajo, por ejemplo, en terreno, para quienes tengáis experiencia de trabajo en África subsahariana, por ejemplo, o simplemente compartir una opinión, vamos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Katy. Katy, hola. Nada, ante todo agradecer la charla, muy interesante y perdona que he llegado tarde. Salí No de pasa trabajar. nada. No tengo ninguna pregunta por ahora, pero solo quería saber si vamos a acceder a las diapositivas.
¿Podemos accederlas por...? Sí, claro, la tendréis la colgaremos en la plataforma virtual. Ah, perdona, que tú no eres del curso. Carolina te lo enviará. Vale, vale, muchas gracias. Era solo para que llega un Vale, poco tarde, por eso. sí. Arely, a ver. eh, aquí. Ay, perdona, estoy intentando. Ah, ahí. Hola. Arely, sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. De verdad que muy valiosa. Y nada, yo la verdad es que me cuestiona mucho el tema del aborto. El aborto era algo natural, ¿sí? Y Disculpa, esas son cosas que tampoco... no, ¿No me no, escuchas? no te he entendido muy bien. Si puedes repetir. Ya. Bueno, que quiero preguntar, o sea, comentar que usualmente, a pesar de que se habla de tema de educación, es un tema cultural, porque ahí no escuchan. Bueno, ¿me escuchas allí? Algo mejor, sí. ¿Me escuchan? Algo Me toca mejor. conectarme con el teléfono. Porque voy a salir y me conecto con el teléfono mejor. Sí. Ahora se te escuchaba bien, por ejemplo, pero bueno, ¿Sí? sí. Salgo y me meto por el teléfono a ver si me dejan. Ah, es verdad. Dice que si quitas el vídeo igual se te va a oír mejor. Ah, entonces quito el video. Allí me escuchan mejor. Hola, Un po- ¿allí? sí, Sí, bueno, pues mira, nada, que bueno, en algunas, yo pensaría que esto ni siquiera tiene que ver con sociedades occidentales, orientales o africanas. Yo pensaría que en algunas familias incluso el aborto es un hecho natural, ¿sí? O sea, no se asocia a que sea algo ilegal, sino que por falta de educación se cree que es algo que hay que hacer porque no conviene tener un hijo, ¿sí? Y creo que esos temas, por ejemplo, todavía no se están tocando. Y creo que también no se tocan porque es un tema muy difícil, ¿sí? De contarlo. Y yo lo digo porque lo viví en mi familia y yo he quedado con un trauma para toda la vida, ¿sí? Porque cuando no hay una educación, cuando la gente cuando no tiene recursos económicos suficientes, no tiene suficiente educación tampoco, no tiene información, entonces utilizan el aborto como, como algo habitual y en los hospitales simplemente se conforman con hacerle grado, con maltratar a las mujeres que abortan, que están a cortas de perder la vida, las raspan, les hacen mucho daño y ese tipo de cosas, por ejemplo, no las estamos contando y creo que va aunado a todo lo que tú has dicho, que agradezco mucho toda esa genealogía, toda esa trazabilidad que has hecho a nivel normativa, pero también a nivel cultural y todo. Y pues nada, esto que digo es más, creo que es mucho más personal, ¿sí? Pero que creo que las mujeres deberíamos también hablar, si queremos que se despenalice, digámoslo también por qué hay que despenalizarlo, que nos falta educación y que lo hemos normalizado, el aborto se ha normalizado y es un problema así de salud pública, no solamente porque las instituciones se nieguen a respetar ese derecho de que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, sino porque nosotros en nuestras familias muchos no sabemos que eso que es algo malo. Nos damos cuenta que es malo cuando ya tenemos más de 30 años. claro, Gracias. claro. Muchísimas gracias por tu opinión. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre este tema? Lo digo también a la gente que está presencialmente. Yo quiero comentar solamente una experiencia que, bueno, que yo, una conocida mía, que se autohizo un raspado y fue terrible, no quedó bien. Vamos, luego
yo bien, pero bueno, recuerdo aquella experiencia como una cosa tremenda, tremenda, ¿sabes? Bueno, pues nada más, quería comentar eso para comentar un caso de un autorrascado que es algo terrible. ¿Y en qué parte del mundo ocurrió eso? Eso fue en Bilbao, en España. Ponle años 80, yo creo. Años 80, sí. Fíjate. Vale, sí. Muchas gracias, Jaime. Nada. Vale. ¿Sigo? Ya queda una parte pequeñita. Pero bueno, yo creo que después de hablar de la mutilación genital femenina, que bueno, os digo ya que lo voy a tratar de forma introductoria, ¿vale? Este tema. Luego quizás podamos hacer algún paralelismo con el tema, porque, a ver, hay algunas cosas que yo he visto que tienen en común y que quizás, bueno, no sé, a ver vosotras qué opináis. Vale, vuelvo a compartir pantalla y seguimos con esta charla. Vale. En el módulo didáctico tenemos un apartado sobre mutilación genital femenina. Algunas cosas para las personas que ya habéis leído el documento os pueden parecer repetitiva, pero bueno, como no tenemos todas el mismo nivel de conocimiento para enmarcar el tema, he pensado que era importante pues, volver a definirlo y volver a explicarlo. Vale, cuando hablamos de mutilación genital femenina, básicamente lo que estamos hablando es de un procedimiento que se realiza a una mujer o a una niña con el objeto de alterar o lesionar sus órganos genitales, sin que exista ninguna razón médica que justifique esto. Hay diferentes tipos de mutilación genital femenina. La más sencilla, entre comillas, no sé ni siquiera qué adjetivo, ¿no? Cómo definirlo, pero digamos, una de ellas sería la extirpación parcial o total del clítoris. Otra sería la extirpación parcial o total del clítoris y los labios menores. Y la otra sería la extirpación del clítoris y de la totalidad de los labios mayores y menores. Y además se suele cerrar y manteniendo un pequeño orificio que permite básicamente orinar y la menstruación. Nada más. 200 millones de mujeres y niñas se han visto involucradas en esta práctica. Y como os decía al principio de la charla, se concentra esta práctica en 31 países de África y Oriente Medio. Pero ojo, es una práctica que también se está viendo, se está difundiendo también en países, por ejemplo, europeos, a través de las migraciones, ¿no? Porque aquellas personas que emigran, ¿no? Y vienen de países donde esta práctica de alguna manera está normalizada, pues tienen cierta tendencia en repetirla aquí también. La buena noticia es que se ha reducido y creo que nuevamente, como todo fenómeno social, siempre tenemos que estar alertas, pero también tenemos que bueno, pues poner sobre la mesa y en valor los avances, ¿no? En 1991, en los países donde se practica la mutilación genital femenina, el 50% de las mujeres y niñas de estos países ha sido víctima de esta práctica. Pero en 2021 el porcentaje ha descendido al 34%. O sea, estamos hablando de 15 puntos porcentuales menos. Aquí os traigo una gráfica básicamente que nos dice la prevalencia de la mutilación genital femenina en niñas de 0 a 14 años.
¿vale? Tenemos datos que van desde 2010 hasta 2018 y bueno, aquí para que veáis algún ejemplo, por ejemplo, en países como Mali, el 83% de las niñas han sido víctimas de esta práctica, ¿no? O el 51% en Mauritania. Pero si nos vamos a las mujeres, o sea, a la prevalencia de la mutilación genital femenina en mujeres de 15 a 49 años, vemos que la tasa aumenta bastante más. Por ejemplo, en poblaciones como Somalia o Guinea, estamos hablando de una proporción que supera el 90% de mujeres que han sido víctimas de mutilación genital femenina. Y también me pareció interesante, lo encontré preparando la charla, esta gráfica que básicamente nos dice que se ha intentado calcular a través de UNICEF las mujeres que están en contra de la mutilación genital femenina en los países en los que se practica. Pues aquí podemos ver, por ejemplo, que en países como Tanzania o como Togo, hasta el 90% de las mujeres están en contra, ¿no? Lo cual yo entiendo que hay cada vez más, como es un tema que se está trabajando, donde también los países, varios países están penalizando esta práctica, como que ello está teniendo también ciertos resultados. Pero fijaros que en países donde más se practica, como Somalia o Guinea, que hemos dicho antes, el porcentaje de mujeres que está en contra de la práctica desciende muchísimo. Y estoy hablando de estos últimos, de aquí, ¿no? Hacia el final, ¿no? De alguna manera, del gráfico. Lo cual normalmente, bueno, si volvemos un poco a hacer un cierto paralelismo con el tema del aborto, ¿sí? Espera, yo creo que alguien quiere hablar. Una pregunta. Cuando hablas de Guinea, ¿es Guinea Conakry, Guinea-Bissau o Guinea Ecuatorial? Pues no lo tengo aquí, pero en el mapa se porque ve. Hay 3 Guineas. Para atrás. Sí, eso era mi pregunta también. En el mapa se ve. Es que son 3 países diferentes y la cultura es diferente también. Claro, tienes razón. Guinea-Bissau. No, Bueno, yo creo que es Guinea Conakry, ¿no? Cuando se dice Guinea, es Guinea Conakry. Eso es. Sí, sí. Gracias por la aclaración. Importante. Tengo dudas sobre ese punto. No sé si Katy o las personas que sepan si en las 3 Guineas se practica o solamente se practica en Guinea-Bissau. Bueno, yo personalmente soy de Guinea-Bissau y desafortunadamente tengo datos que se sigue practicando, sobre todo en las regiones. De todas maneras, Guinea Conakry no estoy segura, la verdad, no tengo. Okay. Ay, gracias. Vale, aquí me dice mi compañera Carolina que en Guinea Ecuatorial parece que menos. De todas maneras, os busco el dato y os lo cuelgo en el foro del curso. Vale. Y a los que estáis participando que no sois del curso también os mandamos el dato, ¿vale? Perfecto, gracias. Vale. Nada, aquí, bueno, simplemente, ¿no? O sea, un poco leyendo este gráfico, a mí sí que o sea, bueno, a ver, es una asociación bastante sencilla, pero sí que me llamó la atención, ¿no? De ver que donde más se practica, hay como, es donde de alguna manera las mujeres también más admiten o menos en contra están de esta práctica, ¿no? Nuevamente, porque entendemos que tiene que ver con muchos... bueno, pues con la cosmovisión y con la cultura de los países en los que se practica, ¿no? Entonces, de hecho, ¿cuáles son los factores socioculturales que inciden en la mutilación genital femenina? Bueno, pues, por supuesto, bueno, pues hay muchos
temas ahí, ¿no? Aquí los voy a enumerar casi, pero yo creo que cada uno daría para conversar mucho. Uno es el hecho de que se considera como rito para acceder a la condición de mujer. Es como aquí cuando hace años, cuando tenías la primera menstruación, ya era como habías dado el paso, ¿no? Ya para todo el mundo eras una mujer, aunque pues es una niña todavía, ¿no? Pues yo vi un poco cierto paralelismo sin para nada querer comparar, por supuesto. También a veces suele considerarse como requisito previo para contraer matrimonio y recibir herencia o para promover el higiene y la belleza estética. Me pareció muy interesante lo que tiene que ver con el origen étnico. Según el último informe de Naciones Unidas de este año, han encontrado, digamos, una correlación entre, bueno, ya sabemos, ¿no? Entre la mutilación genital femenina y el origen étnico, pero a mí lo que más me sorprendió es que, aunque tú seas del mismo origen étnico y vivas en un lugar totalmente lejanos y tenga unas condiciones socioeconómicas totalmente distintas y un nivel académico muy diverso, sigues, bueno, sigues practicando, manteniendo esta, entre comillas, tradición. Y también se han visto que tiene una correlación la mutilación genital femenina con el índice de desigualdad de género. Nuevamente, en aquellos países cuyo índice de desigualdad de género es más elevado, hay niveles más altos también de mutilación genital femenina. La mutilación genital femenina sí tiene consecuencias, no es como la interrupción voluntaria del embarazo, sí tiene consecuencias y tiene consecuencias tanto físicas como psicológicas. Cuando hablamos de consecuencias físicas hablamos de sangrado excesivos, dolores agudos, infecciones vaginales y pélvicas que desempeñan en esterilidad y en incapacidad de orinar. Tenemos complicaciones en el parto y también un aumento del riesgo de muertes neonatales. Y en cuanto a las consecuencias psicológicas, aquí sí que también se ha demostrado mayores niveles de ansiedad, depresión, estrés postraumáticos que afectan la salud mental de las mujeres también cuando están en edad adulta. También hay un vínculo entre mutilación genital femenina y otros fenómenos sociales. Por ejemplo, en los países afectados por crisis humanitarias o conflictos armados, suelen aumentar los casos de mutilación genital femenina. ¿Por qué? Porque los padres y los progenitores, cuando se trata de niñas o jóvenes, básicamente obligan o practican la mutilación genital femenina, ¿no? a sus hijos, no digo que sean los padres, pero consenten a que eso se haga porque entienden que a través de esta práctica luego las hijas van a tener más posibilidades de casarse y por tanto consideran que la puedan proteger más. También, por ejemplo, de situaciones de violencia sexual. Y, por ejemplo, cuando en los casos de desplazamientos forzados, también suelen aumentar los niveles de mutilación genital femenina o una mayor incidencia de esta práctica para mantener la identidad cultural y la tradición en el marco de esos desplazamientos. También se ha visto un vínculo con la pandemia, ¿no? con la COVID-19. Ya sabemos que la pandemia ha sido, bueno, o sea, las situaciones de desigualdades que ya existían, pues han aumentado a todos los niveles en todas las partes del mundo. Pues también ha aumentado los casos de mutilación genital femenina en África Oriental y Occidental. ¿Por qué? Muchas veces por problemas económicos. Muchas familias hacen que sus hijas sean mutiladas porque de esta manera nuevamente las puedan casar y a cambio puedan recibir dinero para poder sobrevivir, básicamente.
Y luego hay un concepto que es la mutilación genital femenina transfronteriza, que también me pareció muy interesante, porque tiene que ver con aquellos países donde que empiezan de alguna manera a penalizar la práctica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas personas para poder mantener esta práctica cruzan fronteras y se van a países donde donde está permitido, ¿no? Y ahora mismo, fijaros, hay 3 países de África que son Guinea-Bissau, Kenia y Uganda, donde ya que ya tienen disposiciones legales sobre la práctica de mutilación genital femenina transfronteriza, de alguna manera también para poderla penalizar, ¿no? Pero es como un poco de otra manera y nuevamente no quiero crear paralelismos extraños, pero es lo que pasa en cuanto algo está penalizado, pues te vas a otro país para poder llevarlo a cabo. Y quizás ya en situaciones en condiciones muy malas, pues puede que en condiciones peores aún. Y bueno, y lo que está claro es que la mutilación genital femenina es una vulneración de los derechos humanos impresionante. Y eso sería todo. Yo no sé si queréis hablar de algo. Nada, me pareció interesante cuando has dicho que da igual el nivel de académico que la persona tenga, se sigue utilizando las herramientas de la cultura. Pero la cultura es muy importante. La cultura en estos países, yo creo que pesa más de que las propias leyes, ¿no? Como son llamadas las leyes constitucionarias, pesan mucho más que las propias leyes normativas. Yo hablo de experiencia propia. Vengo de una familia musulmana, pero yo no soy. Entonces, puedo mirar con las gafas, de verdad, como las mujeres son muy penalizadas, sobre todo en esa religión, ¿no? Son puestas siempre en segundo plano, o sea, su voz no cuenta. Tienen que seguir la cultura, es una forma también de pertenencia, ¿no? Sentirse que pertenecen a un grupo. La mayoría ni saben por qué lo hacen, pero bueno, como mi abuela, mi madre, mi abuela, ¿no? Siguen haciendo, entonces es como un dogma, ¿no? Se creen en lo que les cuentan. Es una pena, es una vergüenza, de verdad, lo que hacen con las mujeres, sobre todo con las niñas, ¿no? Antes de desarrollar su cuerpo. Yo trabajé en Guinea-Bissau en un proyecto, es una pena, es una lástima. Pero bueno, me parece muy bien que haya herramientas, que la gente se informe, que haya estudios, porque la formación es poder. O sea, me parece muy bien. Muchas gracias por la charla. Muchas gracias a ti por tu opinión otra vez. No sé si alguien más quiere comentar alguna cosita. También se ha dado un montón de información y creo que igual a veces hace falta también, Adel, muchas gracias a ti y igual darle un poquito una vuelta o pensar más, porque realmente yo creo que son temas pues, que nos afectan bastante. Entonces a veces hay que pensar a posteriori. Y por supuesto, si tenéis queréis más información o, bueno, me lo podéis preguntar. Pero bueno, ahora mismo lo que digáis. Hola. Hola. Sí, hola. Bueno, me pongo la cámara. Nada, yo quería comentar, me estaba acordando del caso de Waris Dirie, del libro de Amanecer en el desierto de la chica somalí, la modelo que luego, bueno, pues empezó a hablar de este tema de la mutilación genital femenina en la ONU y tal, ¿no? Una vez que ya viaja a Londres.
Y bueno, pues lo que has dicho tú, ¿no? La importancia de la educación y de meterlo, o sea, de explicarlo desde la cultura, ¿no? Porque esta chica, por ejemplo, no se da cuenta que realmente ella tiene algo diferente y que le han hecho algo que no está bien hasta que se compara, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero creo que se compara con una amiga o le dice, oye, pero ¿qué te pasa, qué te pasa allá abajo? Y también empieza a tener problemas para ir al baño, pues le duele mucho cuando va a orinar y tal. Entonces eso, pues si a través de la educación se hace ver, sobre todo pues en lo que has dicho, ¿no? En las zonas rurales es a veces donde más incidencia hay, pues que vean que no es una práctica normal, que va en contra de la salud, ¿no? Y que vean que no todas las mujeres se les practica eso, ¿no? Entonces creo que eso, incidir en el tema de educación y la cultura es muy, muy importante. Sí, y por eso, ¿no? El tema de la educación sexual integral, ¿no? Para de alguna manera entender, no sé, porque realmente cuando tú estás metida también en tu cosmovisión, en tu mundo, pues Claro. es muy difícil. O sea, si no tienes otros ejemplos hacia afuera, todo lo que ocurre te parece normal, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del acceso ya no solo a los sistemas de salud, pero sino que también, pues, trabajar desde una perspectiva cultural, de empoderamiento, de desmitificar. Pero claro, eso es lo más difícil, porque es el cambio cultural y creo que es el que va más a largo plazo. Uh-huh. Gracias. Gracias. Vale. Hola. Un momento, que están hablando aquí presencialmente y luego os voy a decir o si no. De acuerdo. Y de esta práctica pregunto de que las condiciones y que Eso es. y que, o sea, decía como comentario Cristo que los países donde esa mutilación genital femenina va a ser permitida se organizasen un sistema sanitario para hacerlo en condiciones sanitarias. Claro, claro. Bueno, aquí las personas que han asistido presencialmente bueno, se preguntan en qué condiciones, ¿no? Se practica, cuando se practica la mutilación genital femenina, ¿cómo, en qué condiciones? ¿No? Que ya sabemos que son condiciones y como hay muchas muertes, ¿no? Tras una, es que no sé ni cómo llamarla, porque ni siquiera es operación, o sea, no sé, no, una salvajada sin más, eso es, ¿no? Entonces estábamos reflexionando sobre esto. Sí, Areli, sí. Sí, no, que y me cuestionó mucho, bueno, el tema de la cultura que menciona Katy, que bueno, que es muy importante, pero creo yo desde una visión algo decolonizada, y lo hablo a título personal, pensaría yo que cada continente tiene una civilización diferente. Creo que en Occidente lo que no hemos podido entender es que la civilización africana es diferente, y aunque vaya en contra de los derechos humanos, no es lo mismo cuando tú naces en una cultura y se hacen un conjunto de prácticas que para ellos puede ser natural. O sea, ellos no van a sentir lo que cualquier otra persona va a sentir, salvo que le conciencien con el tiempo sobre esa situación. Y voy a poner un ejemplo en algún libro que se llama Las estrellas son negras, de una persona afrodescendiente en Francia. Él escribía que los perros, que la diferencia que hay con un animal, con un perro y con un ser humano, es que el perro nunca va a saber qué es ser perro. Él no sabe. Mientras que los seres humanos sí sabemos cuál es la vida que lleva un perro, ¿sí? Y creo que para llegar allá tendríamos que cuestionar también los hechos del colonialismo,
que todavía nos siguen afectando a las personas negras o de piel oscura que estamos en distintas partes del mundo, porque eso también fue un hecho que fue un genocidio. Y aunque en Occidente a veces se tiene que escuchar que eso fue lo mejor que se pudo hacer, cambiar la lengua y todo, pues también nos ha traído muchas afectaciones a nivel mental y comportamental para las personas afrodescendientes y negras en la diáspora. Entonces yo pensaría que para hablar de este tema cultural, en cuestión de, yo sé que aquí no se está atacando, pero estuve en un evento, un lanzamiento del cortometraje Mía, y se generó una tremenda discusión y un tremendo debate porque los hombres africanos que estaban allí estaban defendiendo la posición de la ablación genital, ¿sí? Y la mutilación, mientras que otros obviamente que no estábamos de acuerdo, ¿cierto? Otros tomamos la palabra del silencio como prudencia, pero también es una cuestión que tendríamos nosotros que entrar a problematizar y debatir, bueno, abriendo la caja de Pandora y de una manera sana, sin atacar, porque si bien es cierto, tú ahorita mencionaste en la tabla de estadísticas que en Malí todavía se practica la mutilación y ablación genital. Y resulta que una de las primeras cartas de derechos humanos se hizo en Malí. Está mucho antes de la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, hay cosas que no son congruentes, ¿ves? Y cuando tú lees la Carta de Malí, no habla defendiendo el derecho humano, habla de la comunidad, habla del ser humano, del respeto, y para ellos en Malí no se considera la ablación como una violación a los derechos humanos. Entonces, nada, esto es más como para reflexión, ¿no? O sea, Claro, claro. A ver, has sacado un tema que es interesantísimo. Por supuesto que hay que cuestionar el colonialismo y un poco también nuestra visión desde lo blanca, ¿no? De alguna manera a la hora de entender la realidad de lo que ocurre en otros países, ¿no? También los derechos humanos o la Carta Internacional de los Derechos Humanos sabemos que es algo blanco también y de hecho se cuestionan y a menudo. Pero también, no sé, yo creo que hay aquí siempre, no sé, o por lo menos la referencia ética, ¿no? Que cada una luego puede tener, realmente es como en plan, si esto está suponiendo o algo, realmente una vulneración muy fuerte, pues no la puedo aceptar, está claro, ¿no? De hecho, lo hemos visto en lo poco que he dicho de la mutilación genital femenina, como para las familias, yo no creo que haya ninguna familia que practique esto a sus hijas queriéndole hacerle daño. No creo que ocurra eso. Creo que lo hacen con otras motivaciones. Ahora bien, la práctica en sí puede entender que puede ser cuestionable, ¿no? Entonces, has abierto de verdad un temón y me parece muy interesante. Bueno, sí, sí, sí. Y mira que, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a una persona de Angola que me comentaba, una historiadora, que gran parte de las tribus que están marcadas, que nosotros vemos en internet, que tienen la piel muy marcada, personas negras africanas, que ahora se cree que es una forma de identificarse como una célula, pero que no es así, que se hizo en la época del colonialismo porque se buscaba a las personas más fuertes. Entonces lo que hacían ellos era para que no los desarraigaran de sus territorios, se marcaban, porque ya al tener la piel dañada, pues ya no se los querían llevar. Entonces, no sé qué tan cierto haya esa historia porque realmente no he encontrado nada, pero no lo he investigado ni nada, pero me parece también muy interesante Claro. que si estamos tanto con la época que de lo blanco, lo negro, bueno, pues que si vamos realmente a buscar la historia, que también pongamos en contexto esto, porque si hoy vamos a hablar de racismo, de colonialismo y todo, también tendríamos que poner en el centro qué prácticas en África también se están utilizando para seguir oprimiendo y dañando al mismo ser humano. O sea, pensaría yo. O sea, no es solamente Occidente, sino también es cómo en el mundo nos estamos visionando el sentido del ser humano. Totalmente, es que otro temazo, vamos, creo que interesantísimo, muchísimas gracias, porque a mí personalmente me has dado claves para pensar en eso o para investigar más sobre estos temas.
nada más, si no hay más aportaciones, cerramos. Yo os agradezco muchísimo este momento y nada, seguimos y para cualquier cosa o contactáis conmigo a través de la plataforma o a través de Carolina, que ya sé que la conocéis muy bien. Así que nada, muchas gracias. Y hasta luego. Hasta luego. Gracias. Agur. Gracias. Agur, agur, agur.